Ok, empiezo a grabar. ¿Sabéis todo? Vale, bueno, pues bienvenido a Empanada. Esta vez de Single Design Component y nada, recordaros que se está grabando el vídeo para después poderlo descargar. Esto voy a quitar las notificaciones. Pues, pues bueno, no me he presentado, yo soy Pedro Fructuoso, para los que no me conozcáis, llevo unos años con Drupal y estamos tomando un poco el relevo de José Bellito de Belli con la Drupal. Ahora que está un poquito más liado. Pues la Drupal va a ser una iniciativa para que hacer que nace en Drupales y la idea es que lo que se hace en el canal de Slack pues, se transforme en un encuentro más rutinario y no tengamos que esperar entre DrupalCamp y DrupalCamp para realmente tener contacto entre nosotros. Para encontrarnos, pues hay un proyecto en Drupal eh, en el que lo tenemos todo, si queréis, y todo lo que se sube, pues, todo lo que se... eso vale después. Perdón. Bueno, podéis proponer cosas que queráis, de las que queráis hablar, creando una issue dentro del proyecto, o también podéis proponeros como para alguna de las charlas que ya están creadas, os podéis proponeros como para darla a vosotros. Y, porque se deciden en función de las que tengan ya alguien que vaya a darlas y los votos que hayan recibido. Por otro lado, pues todas las charlas se pueden encontrar en el canal de la Asociación de Drupal España en YouTube. Y también podéis encontrarnos en Slack, en el canal de Drupal Test o bien en Drupal Iniciativa, donde se discuten diferentes partes, cosas como la creación de la Drupalada. Y recordar que como todo lo que está alojado y alrededor de la asociación de Drupal y demás, pues tenemos que comportarnos bajo el código de conducta de Drupal, que siempre que veis aquí, no simplemente cosas razonables y no tiene más. Así que con esto, Alejandro, cuando quieras, pues puedes empezar. Ok, da un momento para compartir pantalla. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, entonces, pantalla 2. Ok, entonces, voy a enseñar un poco, digamos, de cómo estoy utilizando yo esto en un proyecto. Más que todo, digamos, para ir de una vez al grano, es cómo usar el módulo de SDC Style Guide para ir trabajando Single Directory Components y entender, digamos, un poco cómo es que funciona todo esto. Em, Vamos a ver, si han trabajado Single Directory Components, espero que sí, porque no voy a entrar en mucho detalle de cómo es que se hacen. Si han trabajado Single Directory Components, tal vez se han dado cuenta que uno de los más grandes problemas es que yo tengo que tener el Drupal instalado ya con contenidos y tengo que vincular plantillas, ¿verdad? Y yo no los puedo trabajar de momento de forma aislada. Algo que, digamos, hecho algunos proyectos es integrarlo con otras herramientas como Storybook, ¿verdad? Entonces está el módulo Storybook para Single Directory Components, pero eso requiere una instalación de React, ¿verdad? Toda la configuración local, yo necesito bajar Storybook, configurarlo, hacer la configuración con el módulo o ir probando. Dependiendo de experiencias pasadas, puede ser que eso les funcione rápido, puede ser que no les funcione del todo. Yo empecé a trabajar en el módulo SDC Style Guide eh, hace como año y medio, creo, más todavía. Cuando anunciaron, básicamente, cuando Single Directory Components era como algo que estaba en experimental en Drupal 10.1, yo empecé a trabajar esto porque yo le vi mucha utilidad. Ok, ¿alguno tal vez ha visto cómo funciona Pattern Lab o cómo es que funciona Storybook? Básicamente ellos tienen un explorador de componentes donde yo puedo ir viendo, digamos, el sistema de diseño de un sitio web y yo puedo ir explorando, digamos, distintas cuestiones sobre cómo tiene que ser el espaciado,
tamaños de fuente, tipografía que se va a utilizar, y eventualmente llego a los componentes, ¿verdad? Que se componen de todos esos elementos, y eventualmente yo podría pensar, digamos, en reacomodar todo esto de distintas formas. Por ejemplo, Pattern Lab, algo que tiene un uso muy usual es de tener el tema de diseño atómico, donde yo tengo átomos, moléculas, organismos y plantillas, ¿verdad? O yo puedo tener, digamos, mi listado de componentes. Entonces, esto es una forma de que la parte de frontend vaya avanzando sin, digamos, siendo agnóstica de a qué se va a conectar. Storybook hace algo parecido, ¿verdad? Yo tengo mis componentes en el frontend y eso eventualmente tengo algo que está desacoplado y ahí simplemente mando comunicación, ¿verdad? Pero la interfaz se muestra a través de componentes. Entonces vamos a ver si por acá está. Uy, ¿qué es esto mismo? Veamos este así rápido. Entonces, por ejemplo, este que busca parecerse a la versión de Windows 3.11.95. Entonces, yo tengo ahí como que los distintos componentes. Entonces, algo muy bonito de estas herramientas es que yo puedo ir como frontend solo enfocándome en él. Y eso es algo que para Single Directory Components sería deseable. Entonces, si ustedes tienen experiencia con React y ya han montado eso antes y lo pueden hacer funcionar, pues Storybook la integración con Storybook funciona muy bien. Como les digo, yo tuve problemas, no me quiso levantar a la primera y soy una persona que si la herramienta no me sirve, entonces ha de haber algo mejor y si no hay nada mejor, pues trato de hacer algo que me sea funcional a mí. De ahí nace Single Directory Components Style Guide. Entonces, el módulo está acá. Debería ser simplemente activen, asignen el permiso para ver el explorador y eso debería ser todo. ¿Qué van a encontrar? Hay un submódulo. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y extiendo esto, van a ver que está este módulo y está el de Demo Components, que es como una introducción eh, para ver cómo es que se pueden hacer los componentes y cómo puedo usar yo demos predefinidos. Entonces, vamos a ir a la ruta. Style Guide Explorer, bueno, lo tengo acá. Pequeña nota, yo no soy diseñador, entonces yo monto las cosas a como creo que me funcionan y robando ideas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener con este módulo? Pues vamos a tener un explorador del lado izquierdo, donde yo voy a ir listando distintas funcionalidades. Esta de Style Guide es algo que se me ocurrió hace poco y es como para tratar de ir haciendo eso mismo, de definir los estilos base, cómo es que se tienen que ver los textos, ¿verdad? Entonces yo puedo ir como definiendo reglas generales y después vienen los componentes. Entonces, el módulo automáticamente va a ir y buscar todos los componentes que estén definidos en el sistema. Eso, el app interno de SDC ya tiene un manager, entonces yo lo que hago es usar ese manager para obtener todos los componentes y luego lo extiendo para buscar demos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la definición de un Single Directory Component y vamos a poner el caso sencillo que es el de card, que está acá, y este viene en el módulo, módulos, componentes, card. Es un YML, es un formato legible. La documentación está en drupal.org, donde viene un ejemplo completo con comentarios para cada uno de los atributos que tiene este YML. Pero básicamente yo lo que digo son propiedades, cuáles van a ser requeridas y tienen un tipo de acto, ¿verdad? Adicional a eso tengo slots, que es como que espacios donde va a ir cualquier cosa que a mí no me interesa en ese momento, nada más lo pongo abierto para que cualquiera pueda meter datos ahí. Ahora, aquí hay todo un tema en el cual ustedes tienen que tomar la decisión de qué prefieren. Eh, Vamos a ver, si ustedes han visto, hay un módulo que se llama UI Patterns y ellos lo que están haciendo es que yo pueda desde interfaz, desde el Manage Display de mis entidades, hacer que ellas utilicen un Single Directory Component para hacer el renderizado. ¿Ok? Pero para que eso funcione para ellos, todos los elementos del componente tienen que ser slots, desde el punto de vista que ellos lo están viendo, ¿verdad? Entonces, las propiedades serían como que ciertos valores que no se tienen que mostrar
que, por así decirlo, cambian el componente como tal. Un comportamiento, por ejemplo, isFeatured, ¿verdad? IsFeatured es, por así decirlo, un flag en el componente que tal vez cambia visualmente ciertos elementos. Entonces, ellos ven eso como propiedades. Lo que sería el title, por ejemplo, si yo tengo una tarjeta, ¿verdad? Donde usualmente tengo una imagen, un título y una descripción corta, para ellos el title sería un slot. Y es, vamos a ver, Drupal es lo suficientemente flexible para que ustedes lo acomoden como ustedes gusten. Si ustedes lo quieren manejar de esa manera, no hay ningún problema. Yo soy más, tal vez tradicional, vieja escuela, donde para mí una propiedad es el título, ¿verdad? El título es una propiedad, la descripción es una propiedad, y la imagen como tal, eventualmente yo lo que veo es que es algo que puede variar. Tal vez hoy sea una imagen, tal vez en algún futuro sea un video, tal vez en alguna otra cosa sea una integración, no sé, un iframe a una plataforma distinta. Entonces ahí no es como que algo fija, entonces lo veo como algo súper abierto y por eso lo meto como un slot. Pero lo que voy es que ustedes tienen que tomar la decisión de cómo quieren manejar eso. Es lo suficientemente libre para que ustedes deciden. Habiendo dicho eso, si yo, digamos, trato de imaginarme un card, yo diría, bueno, el card tiene el title, ¿verdad? Que es el titulito bonito, tiene una fecha, en este caso, y no le estoy poniendo como que una descripción, y simplemente tengo un slot donde va un media item, ¿ok? El módulo es DC Style Guide, lo que entonces va a permitir es leer esa definición con las propiedades de si son requisito o no, y me va a generar un formulario. Entonces, por ejemplo, puedo decir, ok, el título del card, 25 de noviembre 1925, y el media, digamos que de momento voy a agarrar, a buscar un en vez de YouTube, digamos este. Un momento, por favor. Código de incrustación. Digamos este código acá. Ok. Yo hago submit y esto lo que me va a generar es el componente. Lo que hace es hacer una solicitud de Ajax, renderiza el componente y aquí tengo el card. Entonces, puedo hacer una prueba con datos variables, ¿verdad? Muchas veces esto es útil porque tal vez uno, cuando uno ha trabajado, dependiendo de la experiencia del diseñador, ellos diseñan el mejor de los escenarios, ¿verdad? Entonces, un título de una línea, una fecha corta, ¿verdad? Y tal vez un texto normal. Resulta que entonces yo empiezo a probar responsiveness y esto es lo que me permite hacer el style guide desde la misma sección de visualización, puedo redimensionarlo para ir probando cómo es que se comportan estas resoluciones. Y tal vez resulta que el título muy largo no estaba pensado para que tuviera un line height adecuado, entonces cuando son varias líneas ya se ve feo. ¿Ok? Entonces, tal vez este caso es perfecto porque el título es lo suficientemente corto, pero entonces yo vengo y digo, ok, vamos a hacer un cambio aquí y entonces ya esto va a ser un título más largo. Hago el submit correspondiente y ahora resulta que ya puedo ir viendo cómo es que va creciendo el card. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez, vamos de nuevo, en este punto el line height no era el adecuado y tal vez cuando yo hice esta prueba tenía un 0.5 y ya entonces todo pegado, entonces, mira, tenemos que arreglar eso, lo podemos capturar antes de que incluso llegue la integración con Drupal, porque de momento lo que tengo es un Drupal sumamente básico, ¿verdad? Es la instalación, el módulo y listo. No hay nada corriendo por detrás. Entonces, ya aquí el frontend pueden ir, bueno, veamos esto con el diseñador, hacemos una iteración rápido, cambiamos estas propiedades y quedó listo el componente. Se manda que el cliente lo revise como tal. Pero, ¿cuál es el problema? Esto es muy cansado porque yo tengo que ir metiendo datos. Aquí es donde entran en juego los demos. ¿Qué son demos? Básicamente es contenido predefinido. Yo esto de acá, esta prueba que acabo de hacer, yo puedo exportarla. Entonces aquí está esta opción de exportar demo que no se está viendo bien por el tema que estoy usando, pero me genera este código. Este código es un YML. Yo lo puedo copiar directamente acá, como viene este ejemplo, y nombrarlo de esta manera. Ya viene la instrucción adecuada. Si se dan al módulo de StyleGate, lo que van a ver es que hay tres archivos de demo, que son los archivos de demo que aparecen de este lado acá. Si yo le doy Carry with Image, entonces ya carga esto. Entonces ya no tengo yo que andar metiendo datos a cada rato, simplemente ya tengo algo con lo que puedo ir probando de manera rápida. La ventaja de esto es que yo puedo simplemente abrirlo en una pestaña nueva, tengo el componente en su URL propio, puedo ir trabajando, meterle estilo, refresh, estilo, refresh, hasta que esté listo. Y eventualmente con este URL, pensando ya más a futuro, yo podría tener un Visual Regression Testing, ¿verdad? Que lo que hace es revisar una serie de URLs y darse cuenta
cada vez que yo voy a hacer deploy, si algo se reventó. Entonces, yo ya no tengo que esperar, digamos, a que un QA vaya componente por componente haciendo eso, sino que puedo tratar de automatizar un poco ese proceso. Eh, Algunas herramientas que ayudan con esto, Backstop es una herramienta de JavaScript que uno puede instalar, configurarlo. Hay, creo que otra que se llama Playwright y Cypress, uno los puede configurar como para hacer ese tipo de automatización. Y ellas lo que van a ir haciendo es como que son una comparativa de píxeles, ¿verdad? Para diferenciar si hay como que un porcentaje de cambio lo suficientemente grande como para decir algo está mal acá. Entonces, eso les ayuda, digamos, si tienen todo un proceso de deployment, ¿verdad? A que todo sea más eficiente y a tratar de evitar que lleguen cosas malas a producción. Dentro de las últimas versiones que se le hizo al Style Guide es la capacidad de revisar cuestiones básicas de accesibilidad. Entonces aquí él dice que verifica qué pasó. Si hubiese algún error o alguna violación, pues aquí la menciona, entonces uno puede iterar sobre eso mismo local e ir arreglándolo. Vamos a ver si tengo algún componente en el que no haya hecho yo algo así. Vamos a ver el about. Ok, eso está ahí en desarrollo. ¿Ves? Por ejemplo, entonces acá él me dice, ok, están estos, hay que ir arreglando esas cuestiones. Aquí le está cayendo el diseño del tema, entonces por eso el color del texto se ve así. Eh, pero pueden ir viendo que ya hay advertencias que yo puedo atrapar en esta etapa y que no deberían llegar a producción, ¿verdad? Si todo está en verde, pues todo bien. Si hay algunas cuestiones acá, entonces tengo que ir revisándolas. Que esto fue como que las últimas cuestiones que le fui agregando. Eh, los demos, como ven, en realidad replica mucho de lo que es la lógica del YML. Yo lo que estoy haciendo acá es decirle que tiene un nombre y una descripción y le pongo los valores directos para las propiedades que yo quiero. Y luego tengo los slots y los slots lo puedo definir yo como un valor fijo. O si quiero complicarme un poco más la vida, pero también integrarlo un poco más con Drupal, yo puedo tener esta función de tematización, bueno, eso es un render array de Twig común y corriente, que lo que manda a definir es un tema del Style Guide demo y puedo incluir otros demos dentro de mi demo. Esto porque, bueno, vamos a ver, si pensamos en diseño atómico, yo podría tener un card, ¿verdad? Y el card lo puedo utilizar para productos, pero también puedo mostrar un listado de productos y ese listado de productos puede ser un grid. Entonces ese grid yo necesito montarlo para efectos de la demostración a partir del demo de tarjetas que había construido previamente. Entonces eso es lo que se está haciendo acá con este ejemplo. Aquí tengo los mismos demos que yo había definido anteriormente, solo para el card, pero reutilizados de tal forma que los tengo como un grid y puedo ir probando cómo funcionan de manera responsiva. ¿Ok? Entonces, la idea de este módulo es simplemente, en resumen, de forma nativa en Drupal, sin tener una instalación avanzada de tipos de contenido ni nada de eso, o sea, va a funcionar rápido, simplemente ir desarrollando de forma eficiente los single directory components al tener una respuesta más rápida de Drupal y yo poder probar todos los escenarios que necesite. ¿Qué cosas adicionales se puede hacer con esto? Cosas muy chivas, por ejemplo, o muy chéveres. Por ejemplo, yo puedo ir probando el branding de mi sitio web y esto lo que hace el demo como tal. Vamos a ver acá. El demo lo que hace es mandar a cargar el source, ¿verdad? Con una función normal que está en Twig. Y a la vez yo puedo, por ejemplo, para el header, aquí no lo tengo como un demo. Oh, vamos a ver dónde fue que lo hice. Es que no fue en este proyecto. Ok, algo que se puede hacer, que aquí no lo dicen, pero en realidad es bastante útil. Aquí está. Yo puedo eventualmente instalar el módulo Twig, ¿verdad? Si no lo han utilizado, es una herramienta que permite agregar más filtros de Twig, más funciones que me permiten embedear cosas de Drupal, ¿verdad? Incrustarlas. Entonces, por ejemplo, utilizando Twig, le estoy diciendo que incruste el menú principal. Entonces, yo no tendría, yo podría aquí construir el menú a punta de URL, y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Si han trabajado tematización de Drupal en el pasado, saben que los menús son particulares porque la forma en que mete la plantilla es a través de un macro y entonces eso aplica recursividad, hay una serie de cuestiones que uno tiene que entender de cómo tematizar menús. Entonces, para tratar de replicar eso en Single Library Components puede ser un poco tedioso y tal vez montar un menú no es tan complicado.
Simplemente es creo el menú, le pongo los enlaces que vayan a cualquier lado y simplemente lo imprimo. Entonces, en TweakTweak está la función de Drupal Menu que lo que me permite es simplemente incrustar un menú y ponerle ciertas propiedades. Entonces, el menú queda acá incrustado y cuando yo voy a hacer la prueba del menú, acá, vamos a ver qué se me hizo. Está el header, bueno, el header tiene el menú acá, entonces yo puedo ir probando esto en conjunto. Vamos a ver si tengo, aquí está, Drupal Navigation Menu. Entonces, esto no está tematizado. Así aquí está, pero no está tematizado completo. Vamos a ver si lo tengo acá funcionando. Aquí tampoco lo tengo tematizado completo. Ok, sí, tengo que ver por qué me está fallando el demo que estoy usando, porque este sí es el que vengo trabajando últimamente, pero me está dando este error. Pero lo que voy es que si estas de acá estuviesen tematizadas, yo podría ver cómo es que el menú se expande. Entonces aquí están los distintos enlaces del menú ya jalados, ¿verdad? Los obtiene directamente de la estructura de menú que está definida en Drupal. Entonces yo puedo, digamos, ir haciendo pruebas también más avanzadas de integración con los datos que tiene Drupal. En un futuro, ¿qué podría hacer yo? Pues también hacer un embed de un view, hacer un embed de un nodo o de un taxonomy term, ¿verdad? Porque todo lo hago utilizando TweakTweak. Entonces, la idea esta es facilitar los tiempos de desarrollo. Em, vamos a ver. Algo importante es que ustedes sobre esto se pueden montar de múltiples maneras. Single Directory Components asume que todo está empaquetado, ¿verdad? Que yo tengo mi CSS, mi JavaScript y todo de forma nativa en el componente y yo lo puedo tener acá. El problema más grande entra cuando, si ustedes están acostumbrados a trabajar en el tema de frontend, cuando utilizan los empaquetadores, ¿verdad? Como Webpack o utilizan herramientas para compilar como Node.js, ¿verdad? O Compass, que lo que hace es agarrar, bueno, dependiendo de cómo lo tengan configurado, lo que hace es agarrar todos los archivos que se están incluyendo y generar un solo archivo único grande, ¿verdad? Que tiene todos los estilos del sitio web. ¿Cuál es, digamos, la idea que tiene Single Directory Components? Que yo solo cargue los estilos y los JavaScripts que necesito cuando los necesito, es decir, si el componente está siendo utilizado en la página. El problema, digamos, de esos empaquetadores solucionan un problema, que es tener toda esta cuestión, ¿verdad? Con variables, mixins, funciones, ¿verdad? Y ahorra mucho a nivel de desarrollo, pero el tema es que termina con un archivo compilado que se carga en todas las páginas y dependiendo de, si ustedes hacen una evaluación de Lighthouse, una de las banderas que va a levantar es, existe tanto CSS que está siendo cargado y no se está utilizando. Entonces eso le baja a uno un poco la nota de Lighthouse. La idea con Single Directory Components es que como el CSS pertenece al componente y esa biblioteca solo se va a cargar cuando el componente esté en la página, yo voy a tener, digamos, fragmentación de que voy a tener muchos archivos de CSS cuando tenga activada la función de agregación. Pero el archivo agregado únicamente va a cargar los estilos que son necesarios para esa página. Entonces, eso debería aumentar la nota de Lighthouse que yo voy teniendo. Obviamente ahí entran en cuenta otros factores de cómo esté configurado el servidor para recibir solicitudes, se están gesipeando los archivos de CSS y JS que se estén mandando, ¿verdad? Para aprovechar ancho banda y demás, pero básicamente la idea es montarse sobre eso. Entonces, en este proyecto en particular, yo lo que hice fue montar un PostCSS que lo que hace es simplemente cargar ciertas cuestiones base y compila el archivo CSS dentro de la carpeta del Single Directory Component. Cuando yo limpio caché, simplemente carga este CSS. ¿Verdad? Entonces, esto, si yo tengo un proceso de deployment donde en el servidor se compila, yo ya no tengo que meter los archivos compilados en mi repositorio Git porque sé que a la hora de hacer deploy, eso se debería compilar en el ambiente correspondiente. Y ya ahí entra en juego la lógica de Drupal que cuando carga el componente va a cargar su biblioteca. Ideas vacilonas, y esto es lo que quería mostrar propio de este proyecto. Nosotros ahorita nos encontramos en un proyecto de migración. Estamos migrando 4 sitios de WordPress a Drupal, pero estamos tratando de definir como que un tema base y sobre ese tema base expandir los Single Directory Components. Entonces, algo digamos que ustedes podrían hacer en un futuro, pensándole, digamos, si deciden trabajar con Single Directory Components, es que, bueno, muchas empresas están con la idea de tener su sistema de diseño, donde tienen componentes, ¿verdad? Entonces generan un tema base, como este que está acá,
y sobre ese tema base se desarrollan los temas adicionales. Algo que ustedes pueden hacer es definir componentes de forma nativa, por ejemplo. Acá yo tengo el componente de PageHeader. Y algo que descubrí es que, bueno, si uno lee la documentación, tampoco es que está muy oculto, que a final de cuentas, los single directory components funcionan como como un library, una biblioteca, se incluyen automáticamente y tienen un nombre propio. Pero lo que uno puede hacer es extender esas bibliotecas y tal vez en el pasado a ustedes nunca les ha tocado hacerlo, pero es un ejercicio muy interesante. Si ustedes definen una biblioteca acá, por ejemplo, esta que yo llamé, no, aquí no, en este de acá. Yo puedo tener, digo, ok, yo voy a definir mi page header base y mi page header base tiene algunas cosas de CSS. Tiene el tweak que yo voy a compartir entre todos mis sitios, ¿verdad? Que es este de acá. Y podría tener o no algunos estilos. En este caso no le metí ninguno. Pero eventualmente yo lo que puedo hacer es que a nivel del library, yo puedo utilizar en el info.yml de mi tema la parte de libraries extend. Los single directory components tienen este nombre, core/components, el nombre del tema o módulo que define el componente, guión, nombre del componente. Y yo puedo agregarles otras bibliotecas. Entonces, básicamente acá lo que estoy haciendo es, por ejemplo, que al encabezado de página lo agarro y le extiendo con mi biblioteca local para este tema. Y esto lo que hacen es, ya que ustedes pueden definir, digamos, la estrategia, yo lo que hice fue definir una carpeta que se llama Components Extends. Entonces, por ejemplo, para el page header, cuando me voy a esta carpeta, lo que hace es simplemente definir cosas específicas para este tema de cómo ese page header se tiene que comportar. Eventualmente, entonces, por ejemplo, yo puedo tener este sitio acá, que tiene los componentes de esta manera, que tiene un header compartido, pero puedo tener también este otro de acá, que tiene el mismo header, pero que porque está cargando una biblioteca de estilos diferente para el encabezado se va a ver de forma distinta. Y eventualmente puedo tener este otro de acá, no, este no, feature.latka, que sigue aplicando las mismas reglas, va a tener el mismo header, pero se va a estilizar de forma distinta. Y finalmente puedo tener este otro que cumple la misma lógica, mismo header, pero carga el estilos para esa sección de forma distinta. Porque lo que hago es de la base ir extendiendo con el libraries extend estas funcionalidades. Entonces, ¿qué permite después eso? Ok, yo estoy construyendo este sitio, estos sitios los estoy construyendo con el modo layout paragraphs. En algún momento, cuando esté más estable, probablemente vaya a construir con Experience Builder. No sé todavía cómo se va a mover eso después. Pero por ahora, digamos, layout paragraphs me funciona a mí. ¿Por qué? Porque yo puedo entonces agarrar un componente, incrustarlo en la página y sé que los estilos y los JavaScripts de ese componente solo se van a cargar cuando ese componente se utilice, pero yo ya estos los probé de forma independiente al tener mis demos, ¿verdad? Para estas secciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, el escenario ideal sería que diseño y frontend trabajen de forma conjunta haciendo sus componentes, ¿verdad? Y después llega el site builder, define las estructuras con base en los archivos YML que se definieron, diseño y frontend, y luego si el site builder sabe backend, pues conecta las cuestiones con Twig, o se encarga el frontend si tiene experiencia de conectar esas cuestiones con Twig. Pero la idea sería entonces ir acelerando ese proceso de desarrollo, ¿verdad? Y básicamente, en resumen, eso es. No sé si queda claro, no sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna duda, comentario. Genial, yo sí tengo varias preguntas. Primero de todo, Ujú. gracias por toda esta información, es genial. Mi primera pregunta es, ¿hace falta algún plugin de DDEV o alguna librería externa como Storybook o está directamente integrado con Drupal? ¿Activas el módulo y ya tienes ese Explorer automático? Correcto. No hay que hacerle nada más. Es nativo de Drupal y la idea es tener que evitarse ese overhead de meterse en otras tecnologías. Ujú.
Genial, yo sí. Vamos, creo que eso ya da mucha ventaja sobre otras herramientas. Otra Sí, pregunta, Storybook sí. me gana porque se ve más bonito, es la verdad. Pero como digo, no soy diseñador. En algún momento les robo el diseño y nos fuimos. Sí, sí, vamos, yo siempre pienso también que se pueden coger ideas de uno y otro, y lo mismo que tú puedes coger ideas de Storybook, Storybook también podría coger ideas de este tipo de integración, porque es mucho más sencillo que montar Storybook en tu sitio Drupal. Eh, Otra pregunta que tengo, has mostrado el Libraries Extends syntax. ¿Eso es nativa de Core o es algo Es relacionado? nativo del core. De hecho, la duda me surgió a mí cuando yo estaba empezando a montar este proyecto. Yo dije, es que yo no quiero andar teniendo que definir para cada uno de mis temas los componentes. Yo quisiera, un mundo ideal es que yo tengo como que un maestro donde están los componentes compartidos y luego cada tema puede definir sus componentes propios, porque puede pasar, digamos. Eh, por ejemplo, este sitio acá tiene este componente que tiene un icono, ¿verdad? Este icono se genera con font awesome, y esto es textual. Pero, por ejemplo, este otro de SLA, lo que tiene es una imagen, texto y luego viene el contador. Entonces, ahí, digamos, dentro de una cuestión de cómo hago, o sea, ¿existe una forma de traducir esto para que sean una sola cosa o son cosas distintas? Ok, no, son cosas distintas, perfecto. Entonces, cada uno define su componente, pero todos tienen un header y todos tienen el mismo formato. Entonces, el header tiene que tener una base compartida y los sitios tienen que extenderlo, pero ¿cómo hago? Entonces, ya ahí buscando la documentación del core y obviamente con un poco de ChatGPT, me tiró la idea y yo, ¿dónde está el enlace de la documentación de Drupal? Ok, mira, esto funciona así. La siguiente fue, ¿cómo hago yo para encontrar el nombre de la biblioteca? Busco la documentación de Single Directory Components, ahí lo mencionan y yo, perfecto, yo creo que ya tengo todo. Se conectó y funcionó. Entonces es Genial. nativo el core, la funcionalidad de Extends. De hecho, hay otra funcionalidad muy interesante que descubrí con esto. Vamos a ver, social links. Social media links. Entonces, yo estoy utilizando un módulo para poner los enlaces de redes sociales, ¿verdad? Eso lo que hace es que lo permite meter como un bloque o lo permite meter como un campo en el content type. Pero resulta que ese módulo lo que hace es cargar el CSS por defecto del módulo y ese CSS no lo necesito. Entonces digo yo, ¿cómo hago yo para quitar un CSS que lo único que está haciendo es meterle reglas al mío y lo que termina pasando es que yo tengo que hacer reglas para sobreescribir esas reglas? Resulta que está el libraries override, que yo le puedo decir que no cargue una librería. Entonces aquí le estoy diciendo, no me cargue nunca esto, no lo necesito. Y entonces ya yo estilizo esos enlaces a como yo necesito para la base de mi proyecto. Entonces, estas dos son súper útiles, libraries override, y yo puedo quitar la biblioteca completa o puedo quitar solo ciertos CSS de la biblioteca. Genial. Qué guay. Y mi otra pregunta que creo has mostrado archivos PCSS. Para Ujú. compilarlos, habría que utilizar la herramienta de Core para compilar CSS, ¿correcto? Bueno, te voy a ser honesto, yo traté de usarla, pero no lo logré. También es que estaba tratando de hacerlo rápido porque no era una de esas cosas en las que quería invertir 40 horas, ¿verdad? Dije, no, yo ocupo que compile rápido. Entonces, lo que hice simplemente fue definir un archivo Webpack que lo que hace es cargarlo. Y ahí simplemente le digo que recorra las carpetas, que las esté observando por cambios y que compile directamente en la carpeta donde se hizo el cambio. Ajá, vale, perfecto. Pero supongo que un ejercicio interesante sería ver si se puede hacer directamente nativo del core. Ujú. Vale, pues esas son las preguntillas que yo tenía. No sé si hay alguien más que tiene preguntas. A mí me surge una duda, no tanto del Styles Guide como de Single Design Components, Ujú. porque em, pienso a lo mejor en un componente que tenga que heredar de un par de componentes o, o- o que necesite CSS o imágenes, por ejemplo, en la misma imagen que tenga que estar en dos componentes diferentes.
¿Cómo, qué tipo de estrategia usarías para solucionar eso? Es que en realidad digamos que velo de cierta forma no importa, porque cuando estás trabajando la parte de desarrollo, debería ser lo suficientemente agnóstica para que funcione luego cualquier cosa. No sé si me explico. Es decir, que sea la misma imagen utilizada en dos componentes distintos, suena como algo ya de contenido cuando el sitio esté ya montado en Drupal para visualización, no tanto para mi desarrollo local. Ahora, si fuera el caso de que yo necesito hacer un demo donde tengo dos componentes con la misma imagen, hay distintas estrategias. Una es tener la imagen local, digamos, en el file system, ¿verdad? Size default files o ahí, compartida general. O la que yo estoy utilizando cuando necesito hacer demos es que hay una herramienta que se llama Lorem Pixum. Entonces yo le digo aquí a esta que, por ejemplo, yo necesito una imagen de 1024 por 400. Entonces, digamos, me tira esa imagen, ahí random. Yo copio este URL y, por ejemplo, si necesito embediarlo en un media, vamos a ver qué se me hizo. Eh, digamos, car with image, bueno, no tiene mucha lógica, pero no importa. Ejemplo, fecha, img source igual a esto. Y entonces ahí tengo esto, ¿verdad? Eventualmente, digamos, para hacer un demo, yo copio esto y lo replico en los distintos demos donde voy a utilizar la misma imagen. No No, sé no si pensaba, responde a tu no, pregunta. sí, no pensaba tanto porque ya te digo, es un poco fuera del Style Sky. Em, no pensaba tanto en poder usar una imagen así de este tipo, sino si, por ejemplo, tú tienes un componente que emula un, saldrá un select, puedes tener la típica flechita hacia abajo, que cuando le pulsas cambia hacia arriba, y, y en otro lado un Dropbox y también tiene la misma flechita, y eso sería, podrías Ok, tenerlo en una librería de iconos. ok. Entonces, vamos a ver, Drupal, no me acuerdo qué versión, tal vez la 10.4 por ahí, no sé si 11, habían lanzado como que el API de iconos. Entonces es como para tener iconos reutilizables. Previo a eso, eh, digamos que si lo quisiéramos pensar como diseño atómico y single directory components, yo podría tener mi componente icono, ¿verdad? Y entonces yo le paso como parámetro cuál es el icono que quiero reutilizar. Ahí está el tema de si quieres que el icono sea, digamos, un SVG, ¿verdad? Entonces va a incrustar el SVG cada vez que uses el componente, pero ya después es como lo acomodas estilos. Pero digamos que al reutilizar el mismo componente, que sería el, qué sé yo, el chevron, por ejemplo, ¿verdad? Que es la flechita esa que sube o que baja. Puedes tener tu componente atómico de chevron y entonces lo incrustas cada vez que lo necesites. El componente de select, por ejemplo, si quisieras verlo así también, porque lo puedes ver de esa manera, lo que hace es que en su output de Twig vas a mandar a incluir el componente correspondiente. Entonces, por ejemplo, tú puedes desde un single directory component mandar a incluir otro single directory component y, por ejemplo, ¿cuál era? A ver si me acuerdo. Yo lo he hecho acá. Ajá, aquí tengo un icono. Ah, bueno, sí, el menú tiene la hamburguesa. Ok. Mi menú. Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo decir que yo tengo un icono para la bendita hamburguesa que uno utiliza en mobile. Y entonces esto tengo por estilo es un botón que en desktop no se ve, pero en mobile está el botón ahí visible y que lo que hace es incluir ese otro icono. Entonces yo tengo eventualmente otro componente, puedo volver a utilizar el mismo componente de icono para reutilizar esas cuestiones. Sí, ¿Por ahí va la pregunta? esa solución la entendía, pero hay casos en los que esto a lo mejor no puede servir porque luego necesites que esté en un default o alguna cosa así. Pero sí me has contestado la pregunta, gracias. Alex. Ok.
¿Tenemos alguna preguntilla más por ahí? Pues parece que parece que no. Pues en principio sí, creo que podemos cerrar un poco esto. Eh, Gracias de nuevo, Alejandro. Esta es la segunda tripalada que haces y la verdad es que la información que estás dando es muy, muy buena y te agradecemos el tiempo de preparación y que compartas con nosotros todo esto. Claro, para eso estoy. De igual manera, bueno, publicitándome un poco, pues yo tengo canal de Twitch, canal de YouTube, ¿verdad? Ahí he subido distinto material y no sé, bueno, no sé si alguien de acá va a ir al DrupalCon de Atlanta, pero cualquier cosa yo ya tengo todo listo para ir. Entonces ahí, si alguno va, ahí nos vemos. Muy bien. ¿Algo más que Ojalá, decir, Pedro? ojalá pudiese ir allí. Muy bien. ¿Algo más por tu parte, Pedro o alguien? Más allá de gracias por el trabajo realizado que ya ha dado. Ok, ¿Ok? muy bien. Pues Este, Cualquier cosa, ¿verdad? Estoy abierto a feedback. Les agradecería muchísimo que traten de utilizar el módulo. Y si tienen algún problema, siéntanse libre de preguntar acá en el canal, en el canal de Slack, perdón. Y ahí apenas yo tenga chance, pues trato de responderles lo más pronto posible que pueda. Y pues la idea es tratar de que esto sea una herramienta que verdaderamente les sea de mucha utilidad, ¿verdad? Y que les permita mover más rápido los proyectos. genial, muy bien. Pues voy a parar la grabación. Gracias de nuevo